Buenos días, chicos y chicas. Bienvenido una vez más a la materia de ciudadanía. Estamos ubicados en la semana 3. Los temas que nos competen con respecto a esta semana son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son que dos acontecimientos pusieron a la humanidad y al planeta al borde de su destrucción total: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sucedidas en el siglo XX. Se calcula que la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo aproximadamente de 54 millones de personas muertas, 65 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Más del 90% de las víctimas pertenecía a la población civil afectada por los bombarderos, enfermedades y hambruna. 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazis. 40 millones de personas fueron desplazadas de su lugar de origen hacia otros países, de los caídos en guerra. Por citar solo algunos, la Unión Soviética registró 20 millones de muertos, mientras que Estados Unidos reportó 300.000. Un contendiente eterno, Europa, quedó destrozada junto con otros lugares a donde se expandió la guerra, como Asia y África. Su resultado fue muerte, desolación, destrucción, tierras sin producir y contaminadas, países con catástrofes económicas, pobreza y millones de personas sin familia, seres humanos escondidos, desprotegidos, carentes de afecto, sin hogar y muchos de ellos siendo niños. El fin de la guerra marcó un gran reto: censurar la las posiciones ideológicas y políticas que fomentaron semejante desastre y abrir una nueva posibilidad para que surja nuevamente la vida en lugares arrasados. Para ello era necesario reconstruir, repoblar las ciudades, producir y proteger a la población y tenerla sana, educada y capacitada para producir. Para ello, para ello, las Naciones Unidas se formó en el año 1945. ¿Qué es las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas es una organización internacional creada por 51 países después de la Segunda Guerra Mundial. El propósito de su instauración fue defender la vida, la libertad, la libertad de culto y preservar los derechos humanos, fomentar la paz al interior de los países y al nivel internacional, además de prevenir nuevos conflictos. En el año 1948 salió a la luz su producto más importante, la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de derechos individuales, económicos, sociales y políticos que garantizan ante todo el derecho a la vida de las personas, a la libertad de pensamiento, opinión y culto, a la igualdad ante la ley, a vivir en familia y satisfacer las necesidades de educarse, tener salud, acceder a trabajos dignos y a la seguridad social, al descanso y a la recreación, al elegir y ser elegido, entre otros. Su significado político es el reconocimiento de los derechos humanos que permitió que las personas sean respetadas por el hecho de ser seres humanos y que desde el ejercicio pleno de sus derechos puedan desarrollarse en lo personal, económico, social y participar de forma libre en la toma de decisiones sobre el devenir político de los países con absoluto respeto a su pensamiento e ideología. Tenemos a Kofi Annan. Él ganó el Premio Nobel a la Paz en el 2001 y él promueve, pues, ¿no?, en la Asamblea General proclamada por la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como idea común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la educación el respeto a los derechos y libertades y aseguren por medidas
progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Los derechos humanos son sus derechos. Tomémoslos, defendámoslos, promovámoslos. Entendiéndolos, entendiéndolos, disculpen, y instan a ellos, nútranlos y enriquezcanlos. Son los mejores de nosotros. Eso es una frase de Kofi Annan, que fue mm, el ganador del premio Nobel, como les digo, a la paz en el 2001. Generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento. Ese es el siguiente tema a tratar. Como lo dice el texto en la diapositiva, los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa, siguiendo tres principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. El profesor y miembro del Instituto de Derecho Humano de Estrasburgo, Karel Basak, en 1979 utilizó esa declaración para calificar los derechos en dos generaciones. La primera generación. La primera generación de derechos son los derechos civiles y políticos asociados al principio de la libertad. Tienen como finalidad el respeto de los derechos y libertades del ser humano, al igual que la protección frente a los abusos del poder. Son los derechos que se defienden desde la Edad Media hasta el Renacimiento y la Ilustración. Se proclaman en la Revolución Francesa para dar fin a la monarquía. Se ratifican con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El siguiente son los derechos de segunda generación, que surge con la revolución industrial, en pleno desarrollo del capitalismo y la lucha por mejorar las condiciones de explotación de la mano de obra. Se consagran y se reconocen en el siglo XX, en el año 1917 y 1920. Corresponden a los derechos económicos, sociales, culturales, y se amplían y rectifican con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como les digo, de 1948. Pero mucho tiempo después, en los años 90 e inicios del siglo XXI, se reconoce que existen otros tipos de derechos, aparte de las dos generaciones ya mencionadas, pues, ¿no? Tenemos la tercera generación, que son los derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad, promueven la solidaridad, exigen una coexistencia pacífica entre países, combaten la violencia en cualquiera de sus formas, se enfocan en que los intereses colectivos superen los individuales, protegen al colectivo desde la solidaridad, disculpen, incluyen los derechos del pueblo, de los pueblos indígenas y tribales del planeta. Se reconocen en el año 1948 por la OIT, Organización Internacional de Trabajo, en el convenio 169. Por último, la cuarta generación surge en el siglo XXI. Está relacionado con el desarrollo de la tecnología y las TIC. Las TIC son las herramientas tecnológicas. Tienen que ver con el acceso libre a la información y a la comunicación, al flujo e intercambio de información, a la transferencia de conocimientos, y así se estimulan la innovación y la forma de capital humano. Se evitan nuevas formas de exclusión social dentro y fuera de los países. Permiten la inserción del país en un mundo globalizado. Eso sería con respecto a las generaciones de derechos. Para entrar un poquito más en detalle, hay varios derechos en cada generación. Por ejemplo, la primera generación de derechos, como le dije, son derechos civiles y políticos, pero también en esa primera generación entran los derechos a la vida, a la integridad personal. O sea, la integridad personal sería que nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre, ni torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psicológico, moral, y nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida.
También está la libertad sin distinción alguna, a la libertad de pensamiento y religión, a la libertad de reunión y asociación pacífica, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la libre circulación, a un nombre y una nacionalidad, al asilo en caso de persecución política y a la privacidad. Esa sería la primera generación de derechos humanos. La segunda generación de derechos humanos serían, como les dije antes, los derechos sociales y económicos. Dentro de ellos están los derechos al trabajo, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo, los derechos sindicales, que son los derechos a formar sindicatos o a la huelga o a la negociación colectiva. También tenemos a la la seguridad social, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la calidad de vida, a los beneficios de la cultura, el arte y la ciencia, a la orientación y formación profesional, a la construcción y protección de la familia, a la protección de espacios de las madres trabajadoras y niños trabajadores y a la protección especial de ancianos, discapacitados y trabajadores extranjeros. Esos serían los derechos de segunda generación. Los derechos de tercera generación son, como les dije, colectivos o de los pueblos. Dentro de ellos están a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, al uso de los avances de la ciencia y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios demográficos, educativos y ecológicos, a la preservación del medio ambiente, a la preservación del patrimonio común de la humanidad y al desarrollo de los pueblos. Esos son los derechos de tercera generación. Y por último, los últimos derechos, que son los de cuarta generación, que fueron hechos en el siglo XXI, son los derechos de la libertad de expresión e información, como ya les mencioné antes. Dentro de ellos tenemos a la información y la comunicación, a la libertad informática, a la interacción simple y completa con la administración pública por medio de redes telemáticas, a la formación del capital humano para su inserción en la sociedad de la información y a la inserción autónoma del país en un mundo globalizado. Esos serían todos los derechos generacionales que engloba cada generación, ya les expliqué, cada derecho englobado por cada generación y todos estos derechos están respaldados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con respecto a este tema, ya lo daremos por culminado. Ahora vamos a explicar con respecto a la tarea. Como pueden percatarse, en esta ocasión vamos a trabajar con dos preguntas. La primera sería: ¿en qué año se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La segunda sería: ¿cuántas generaciones de derechos humanos existen en la actualidad? Y dos preguntas de razonamiento. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que impulsaron la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por qué? Y según su criterio, ¿cuáles son los derechos generacionales más importantes y por qué? Eso sería con respecto a la actividad, la tarea que tienen que hacer. Y nos vemos en otra clase. Ha sido un gusto, alumnos.